Mi agua que estaba acá. Ya va a salir. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Frente a Frente con las voces del deporte mexicano. El día de hoy, martes 26 de mayo, lo que es el séptimo programa, la séptima edición de Frente a Frente. El día de hoy, pues tenemos a un especialista, un cronista, comentarista del deporte motor, que además reúne la cualidad de que él pues no solamente es apasionado, es experto por amor al arte. Él practicó el deporte del cual ahora es una de las principales voces al momento de opinar sobre quién es quién y lo que está pasando y traernos lo que ocurre en los grandes premios. Si ustedes han tenido la oportunidad de ir al Gran Premio de la Ciudad de México, es una de las voces que nos está narrando para la gente que está en la tribuna, qué es lo que está pasando durante la carrera. Pues un gran honor presentar a este que también es nuestro consejero de voces del deporte mexicano, Marco Tolama. Marco Tolama, bienvenido a Frente a Frente. Muchas gracias, Paco. Qué gusto saludarte. Ahora sí que en forma forzada no nos hemos podido saludar personalmente, aunque sí lo hemos hecho a través de los medios ahora típicos como el correo, en fin, hablando de repente de tiempo en tiempo por teléfono, pero me da muchísimo gusto verte, me da gusto verte bien, me da gusto saber que está bien la familia. Preguntaba hace un momento por los amigos, los compañeros de Voces del Deporte. Y bueno, pues gracias por la introducción, Paco. Efectivamente, sí considero que es una ventaja haber podido practicar el deporte que ahora me toca narrar con tanto gusto y porque es mi pasión, la velocidad y el automovilismo deportivo. Pero bueno, pues eso lo único que puedo hacer es dar gracias y sentirse privilegiado, ¿no? Vamos a empezar precisamente, Marco, por esa parte. Platícanos tus épocas de piloto de carros, cómo nace la pasión por el deporte motor, a qué edad empiezas a manejar, porque bueno, hay casos de niños que empiezan pues desde los go-karts o desde estos carritos electrónicos, los famosos Hot Wheels que luego uno tenía esos carros, o los Power Wheels, ¿no? Esos Jeeps que eran de batería. ¿A ti cómo te nace el amor por el automovilismo? Fíjate que esa es una pregunta bien interesante, Paco. Inclusive me tomé la libertad de platicar un poquitín de esa historia cuando me hicieron favor de entregar el reconocimiento como la inducción de tu servidor a Voces del Deporte. La verdad es que el automovilismo deportivo como tal me empezó a llamar la atención por ahí de los 5 o 6 años, ya digamos, entre comillas, en serio. Pero lo que a mí me llamó siempre mucho más la atención y de lo que yo estoy enamorado es de la velocidad, Paco. Todo lo que pudiera, todo en lo que yo me pudiera subir, que pudiera ir rápido, me llamaba la atención, ¿no? Entonces, pues ya te imaginarás, así como platicabas de los carritos eléctricos, con lo que se puede empezar, los go-karts y eso, eh, en aquellas épocas, que además eran épocas completamente diferentes a las que viven ahora los chavos, pues no era tan fácil, ¿no? Sin embargo, pues tenías las armas de esos tiempos, que eran el triciclo, los patines, la bicicleta, y precisamente en esos tres elementos podías en su momento desarrollar velocidad. Y también normalmente cuando tú tienes tu bici y tus amigos tienen su bici, si tienes tus patines y tus amigos tienen sus patines, pues lo primero que haces es organizar carreras. Cuando se inventó el auto, cuando se inventó el automóvil, bueno, podemos leer un poco de la historia por ahí de los inicios de los 1900, finales de los 1800, y claramente está ahí en la historia que tan pronto empezaron a rodar los autos de vapor, empezaron a organizarse las primeras carreras. ¿Por qué? Porque me parece que el ser humano tiene esa característica tan especial
que es el espíritu competitivo y en cierto momento también algo como lo que a mí siempre me llamó la atención, que es el espíritu de la velocidad, el poder disfrutarla, acceder a los vehículos que pueden andar rápido y andar pues lo más veloz que puedas, ¿no? Oye, Marco, y cuando se da finalmente el momento de llegar a ser profesional, porque lo fuiste durante parte de tu vida como piloto de carros, ¿cuál fue el proceso? Hoy pues conocemos que muchos empiezan corriendo autos, después de los go-karts, autos Fórmula en su país. Algunos, pues si tienen más recursos, invierten y se van a Europa o a los Estados Unidos, aunque en Estados Unidos el tipo de automovilismo que históricamente les gusta es más el tipo de NASCAR. En tu caso, ¿cuál fue tu camino para llegar finalmente a ser piloto? Sí, mira, como te comentaba, también los tiempos eran completamente diferentes. En ese entonces, por supuesto que lo primero que te llamaba la atención era el go-kart, porque con la comunicación entre México y Europa, que era de donde más nos venía la retroalimentación del automovilismo deportivo, porque a mí me parece que el automovilismo deportivo de México tiene raíces muy fuertes en el automovilismo deportivo de Europa. Pues se tardaba mucho la información en llegar. Cuando te llegaba en revistas, normalmente en revistas un poquito retrasadas, en publicaciones en donde tenías que ir a rascar la información. Y entonces, de alguna manera, se facilitaba obtener información de las carreras de Estados Unidos. Y entonces, cuando esto sucedía, pues podrás imaginarte que para mí los primeros nombres que llegaron o las primeras carreras que llegaron para que yo las pudiera disfrutar como aficionado en ese entonces, como niño aficionado, pues eran primero lo que vino de la carrera panamericana, que es una herencia que tenemos en México que es extraordinaria. Haber tenido esa carrera en México en el formato en que se tuvo, con la clase de participantes que se tuvieron, en fin, las marcas que participaron, pues es algo extraordinario, ¿no? Entonces, toda esa retroalimentación, toda esa información que tenías, pues te iba haciendo soñar en que en algún momento pudieras acceder a eso que estabas viendo, a eso que tenías más o menos cerca, ¿no? Entonces, te digo, pues pasó la pana, pero después empezaron a desarrollarse otro tipo de competencias en el país con los autos que había en la época. En la época también, aunque siento que no se pudo aprovechar en México como yo tuve experiencia en otros países, como los países europeos, había autoclubs, clubes de automovilismo muy importantes. Estaba el CDAP de Puebla, en México había clubes de automovilismo, inclusive del Politécnico, de la universidad, y había muchos, y estaban bien organizados y hacían sus campeonatos y manejaban sus reglamentos y respetaban a la autoridad internacional. Entonces, aunque estoy siendo un poquito desaliñado en estos comentarios, lo que sí te puedo decir es que todo eso fue sumando. Entonces, sí tuve una pequeña dosis de kartismo, pero el karting en esa época no era ni con mucho a lo que tú puedes acceder en esta época, ¿no? En esta época te puedo decir que mi hijo Marco o otros pilotos a los 12, 13, 14 años que tuvieron la oportunidad de ir a correr al ámbito más competitivo del mundo en el kartismo, que es Europa, eran ya unos consumados profesionales, ya corrían a un nivel increíble en el que se comunicaban con sus ingenieros de una forma en que te dejaban con la boca abierta porque decías, bueno, ojalá yo hubiese podido tener un poquito de lo que tienen estos cuates, pero también por eso aprenden tan rápido y también, ¿no? Entonces sí tuve esa pequeña dosis, pero a mí me tocó vivir lo que muchos de los pilotos mexicanos de la época también vivieron. Número uno, pues estaba, repito, la retroalimentación de Estados Unidos,
y teníamos los nombres de los grandes pilotos que corrían en Indianápolis, por ejemplo, y los que empezaban a correr en NASCAR, pero NASCAR ni con mucho era lo que era Indy y lo que eran competencias ultra tradicionales como la subida de Hill Climb del Pikes Peak en Colorado, ¿no? Y de eso, y que además era una competencia en la que participaban los pilotos que corrían Indy. Entonces, te familiarizabas mucho con esos nombres y tan interesado y enamorado estabas del deporte que pues le dabas un seguimiento completísimo al grado de que te sabías de pe a pa todo lo que hacían y cómo lo hacían, y te empezaban a dar las ganas de en algún momento también hacer lo que ellos hicieran. ¿Cómo lo ibas a hacer? ¿Quién sabe? Pero finalmente a mí me tocó, como te decía, lo mismo que le tocó a otros compañeros pilotos aquí en México. Primero, número uno, ya teníamos a pilotos internacionales de fama internacional, Pedro y Ricardo Rodríguez, Moisés Solana. Te decía, los clubes organizando carreras nacionales e internacionales, utilizando hill climbs o la carretera México-Pachuca, México-Toluca, México-Cuernavaca, México-Puebla, como herencia de las competencias que se vivieron en carretera abierta con la carrera panamericana, ¿no? Que fue una herencia preciosa. Entonces, ya estaban existiendo esas carreras. Más adelante, pues llegó la inauguración del Autódromo de la Magdalena Michuca, que ahora, bueno, pues es nuestra gran sede del Gran Premio de México. Y pues te mantenías pegado a ese tipo de actividades. Y yo soy originario de Puebla, entonces fueron carreras a Puebla muy interesantes. Se hacían carreras en un aeródromo militar que se llamaba Pablo L. Cidar, que además se retacaban de aficionados. Estaba la carrera México-Puebla, había un hill climb que se llamaba Puebla-San Salvador el Seco, en el que participaban muchos de los pilotos, ahora sí que piloto caballero, de los pilotos poblanos, y bueno, pues ahí se llevaron a cabo las 3 horas de los fuertes, que fue un evento extraordinario que infortunadamente por un incidente ya no pudo continuar, pero te repito, todo eso te mantenía, por decir una cosa, al día, te mantenía frotándote las manos de la posibilidad, ¿no? Chupándote este, los dedos de la posibilidad en algún momento de subirte, y llegó en lo particular con mi camino en la universidad, ¿no? Ya sabes que así como con la bici o con algunos la moto, a mí nunca me llamó mucho la atención la motocicleta. Yo respeto muchísimo a los pilotos de moto, creo que son tremendamente valientes, un poquito enfermos mentales, pero los respeto muchísimo. Pero no, la verdad es que el motociclismo no me llamó muchísimo la atención. Pero así como cuando pides tu bici, pides el triciclo a Santa, pides los patines, pues empiezas a pedir tu coche. Y mientras todo eso pasa, bueno, pues ahí tú te mantienes la amistad con los que ya corren, con los que tienen mayores posibilidades económicas que tú, con los que sus papás son pilotos o corrieron, o les encanta y ayudan a sus hijos, o porque pues el papá les regaló primero el coche de lo que lo hizo tu papá, y inmediatamente se lanzaron a las carreras, ¿no? Y entonces ya te convertías pues en su mecánico, en su ayudante, en su compañero de servicio, etcétera. Y ahí te mantenías. Entonces, repito, pues empezó lo de la escuela. Yo, como te digo, soy de Puebla y me tocó venirme a estudiar a México, y pues él fue el pretexto número uno de que yo iba a necesitar un vehículo, ¿no? Primero me mandaban en camión, pero pues mientras más pasaba el tiempo, pues tú te mueves por ahí, haces política, y finalmente convencí a mi papá de que para poder estudiar como se debe estudiar, se necesitan ruedas.
para llegar temprano a la escuela, para, en fin, esos pretextos que todos tenemos. Y bueno, se me concedió. Y inmediatamente, deseo concedido, coche en taller, ¿no? Tan pronto recibí mi coche, que fue un Renault R8, se fue al taller, a los headers, al roll bar, a que le quitaran el asiento de atrás y pues a empezar a hacer lo que hacen todos los que tienen ganas de andar hechos la raya, irte a buscar lugares a donde pudieras ir rápido. Oye, Marco, aquí tenemos una pregunta de Marco Antonio Coello Rodríguez, que nos platique sobre tu aventura internacional. El buen Marco Coello, le mando un saludo y un abrazo. Es un gran entusiasta del automovilismo, uno de los activos que tiene la escudería Hermano Rodríguez, un gran promotor de nuestro deporte, pero también es un gran promotor, le gusta mucho la historia y es un gran promotor de todos aquellos que en algún momento hicieron algo dentro del automovilismo fuera de México. Si tú lo empiezas a seguir en Twitter, prácticamente diario tienes una efeméride de Pedro Rodríguez, o cuando le toca a Ricardo, en fin, a Moisés Solana, porque pues, está dedicado en cuerpo y alma al tema. Y bueno, pues le agradezco a Marco el estar aquí participando con nosotros. Y bueno, una de las participaciones, o la más importante, ya hasta se me fue la pregunta. Tu aventura internacional nos pide que nos platiques sobre tu aventura internacional como piloto. Bueno, mira, pues empecé a correr en México, en las carreras de carretera, debuté con los autos turismo, con el último Gran Premio de México de la primera época, en 1970, cuando todo el tinglado de la invasión del público, en fin, me fue muy bien dentro de la pista, me fue muy mal porque como era yo un poblano desconocido, de repente me mandaron como 5 lugares atrás y no al lugar que me había correspondido, pero bueno, son gajes del oficio, son cosas que suceden. Y casualmente, un buen amigo en aquella época, Carlos Ulibarri, que tenía una agencia de viajes, estaba vendiendo eh, viajes a la escuela de pilotos de Jim Russell. Y durante todo ese 1970 en que había, repito, otros campeonatos, estuvo en contacto conmigo y con otros amigos o con otros pilotos inclusive que yo no conocía, y pues fue formando su grupito de viaje, ¿no? Como vamos a Disneylandia, ¿no? Entonces, cuando llegó el fin de semana del Gran Premio, pues él llegó en el momento que como buen vendedor consideró era el idóneo y entonces me dijo, bueno, tú tienes que ir acá, porque tú ya hiciste buenas cosas en México, eres un cuate que tiene talento. Bueno, estaba vendiendo, ¿no? O sea, en ese momento yo era, Humberto, era el zorro plateado para él, como piloto. Pero no, pero un buen amigo y un buen tipo, ¿no? La verdad es que no le costó mucho trabajo convencerme. Y pues lo que hice fue aprovechar la oportunidad vendiendo hasta el perico, o sea, todos mis discos, mi traje más bonito, mis coches mejor armados, mis avioncitos mejor armados, para poder juntar el dinero para ir a este viaje. Y nos fuimos a finales de ese 1970, ya después del Gran Premio fue por ahí por noviembre. Ya cuando en el viaje, pues me di cuenta de que iban otros chavos mexicanos, otros cuates mexicanos. Te puedo nombrar en este momento a Agustín Velázquez, que ya para entonces corría en los turismos, corría un Barracuda, como otros, como Salvador Saubinet y otros pilotos, corrían los Mustang de la época en estas carreras de carretera, etcétera. Entonces resultó pues que eran los compañeros de aventura. Y bueno, pues ahí nos fuimos y llegamos a Norfolk, la parte norte de Inglaterra, que debes conocer muy bien. Bueno, por supuesto, aterrizamos en Londres, hicimos el vuelo típico de la época de volar primero a Nueva York y luego de Nueva York a Londres. Y ya de Londres ya nos fuimos, me parece que en tren,
en ese momento, nos fuimos a Norfolk a quedarnos a un pueblo que se llama Norwich. Entonces, no, perdóname, no fue Norwich. Es un pueblo antes que se llama Attleborough. Y en este pueblo había un hotel que se llamaba The Griffin. Y en este hotel, bueno, pues nos reservaron para los que íbamos al curso. Entonces ahí llegamos, nos quedamos, bueno, nos dieron la bienvenida y para el siguiente día de haber llegado, pues ya nos tenían en Snetterton, que es el circuito que utilizaba la escuela de Jim Russell y en el que llegamos a hacer el curso. Ya cuando estábamos dentro del curso, pues también nos dimos cuenta de que había otros jóvenes con las mismas ilusiones, las mismas intenciones, las mismas esperanzas, que querían ser pilotos y cada vez estaba creciendo más el número. Y bueno, pues hicimos el curso. Para no hacerte el cuento muy largo, tuve la gran fortuna de ser uno de los mejores y en la última competencia, que es la que te da la oportunidad de que se te abran las puertas como miembro del equipo de Jim Russell para la siguiente temporada, pues resulté ser el mejor. Eso pues te lo digo con mucho orgullo, no nada más sería una cuestión de presunción. Y bueno, pues cuando terminó el curso, Jim Russell nos invitó a su casa, nos invitó a cenar, otro ultra super buen vendedor. Lo primero que hizo fue poner el disco de Gran Premio, el de la película de John Frankenheimer, porque bueno, pues en ese momento pues era lo que te iba ¿cómo se llama? A inspirar más que nada, ¿no? Entonces ya dijo la plática, llamó a cada uno y le dijo, oye, pues mira, se ve que tú puedes, hay que hacer este esfuerzo, este otro esfuerzo. Y al final le tocó entregarme una carta que todavía guardo con mucho cariño, en la que decía que pues, al ver el desarrollo y todo, pues tenía yo abiertas las puertas a ser parte del equipo de Jim Russell para la siguiente temporada. Mientras esto pasó, bueno, pues hubo un tiempo en que se hizo parte del curso y hubo quienes nos tuvimos que quedar allí en Attleborough y otros de los compañeros se echaron un viajecito a París, lo aprovecharon. Pues los que no pudimos, porque no teníamos los recursos, pues no fuimos, pero nos la pasamos también muy bien. Al regreso, bueno, pues ya nos despedimos, iba un chavo de Chihuahua, buenísima onda, buenísima gente, que también iba lleno de sueños. Nos despedimos y bueno, pues regresé a México. ¿A qué? Pues a buscar dinero como loco para poder regresar a Inglaterra a principios de 1971 para, sí, realmente, como comentaba Marco, iniciar verdaderamente la aventura internacional, ¿no? Y bueno, después de esta aventura internacional, bueno, primero que nada, como piloto, ¿hasta dónde llegaste? ¿Hasta dónde crees que pudiste haber llegado si hubieras decidido seguir con esta carrera? Y finalmente, ¿qué es lo que te motiva a dejar la carrera como piloto de autos y dar este brinco a los medios de comunicación para ser un analista? Pues mira, todo guiado por la mano de Dios, ¿eh? La realidad es que yo corrí en todo lo que podía correr. Todo lo que tenía oportunidad de correr, lo aprovechaba. La categoría que fuera, el auto que fuera, el campeonato que fuera, la pista que fuera, el país que fuera. Cualquier oportunidad que tuviese de correr, la aprovechaba. Y esa fue la tónica en el desarrollo de mi carrera. Al siguiente año que yo fui a Inglaterra, empecé a correr Fórmula Ford, que fue en la primera categoría de monoplazas en la que me desarrollé. En ese entonces muy de moda o muy en boga, porque fue la categoría en la que inició Emerson Fittipaldi, la que ganó y en la que empezó su camino a la gloria, ¿no? Para el momento en que yo ya estaba corriendo Fórmula Ford, Emerson Fittipaldi ya había corrido la Fórmula 3 y ya estaba listo para
para correr con la Fórmula 1. De hecho, bueno, pues hay una anécdota que no sé si en este caso el mismo Marco conozca. Hay una anécdota muy interesante de que Jim Russell fue el que se enamoró del talento de Emerson Fittipaldi. Entonces lo tuvo en su escuela como me tuvo a mí, lo tuvo como parte del equipo de Jim Russell y lo ayudó muchísimo en los campeonatos británicos porque en Inglaterra había varios campeonatos de la misma categoría de la Fórmula Ford. Había los locales, el de Silverstone, el de Brands Hatch, el de Mallory Park, el de Oulton Park, el de Snetterton, más los internacionales. Entonces, podías correr prácticamente cada fin de semana, viernes, sábado y domingo, y algunas veces un poquito más el lunes con los bank holidays. Entonces, te echabas fines de semana de 4 carreras, o sea, era algo increíble, era un aprendizaje impresionante. Entonces, a lo que fuera, pero te digo, mientras estaba en el transcurso del desarrollo de mi primer año como piloto de la Fórmula Ford, como miembro del equipo de Jim Russell, fui campeón del campeonato local de la escuela, corrí otras categorías de esas de las que te estoy mencionando, otras pistas, tuve oportunidad de probar un Fórmula 3, de ir a carreras en las que participó Pedro Rodríguez, en Brands Hatch, en la misma Silverstone, en la misma Oulton Park, en fin, unas anécdotas, unas experiencias increíbles, ¿no? Me tomaría, Paco, muchísimo tiempo platicar los detalles, pero inolvidable, te lo puedo decir. Entonces, bueno, pues termina el año y a lo mismo, ¿no? Necesitas regresar a México para buscar a los patrocinadores porque ya traes en tu portafolio los planes, los proyectos, los ofrecimientos e infortunadamente las cantidades de dinero que se necesitan para que puedas llevarlos a cabo. Como quiera que sea ahí, que sí, que no, bueno, pues se regresó, empecé a correr la categoría, la Fórmula Ford, pero ya con el campeonato internacional para buscar mi licencia internacional que finalmente logré, pero se me acabó el dinero. Se me acabó el dinero y por mucho que me quiso ayudar Jim Russell y la gente de Jim Russell y otros personajes increíbles como Ralph Firman, que era el dueño de los autos Firman de Fórmula Ford, como Sandy Shepard, un tejano increíble, un cuate flaco, así como el de Toy Story, Woody, muy, muy simpático, cuyo padre era dueño de una estación de radio en Texas. Y él era el disc jockey, él era el locutor. Y nos dábamos unas entretenidas con él porque cuando llovía, que no podíamos correr y todos nos teníamos que meter a la camionetita, pues él se soltaba como locutor y bueno, no te platico las divertidas que nos pasábamos con sus actuaciones ahí como locutor. Entonces, con todas esas buenas intenciones, no se pudo y entonces regresé a México con la fortuna entonces de que en ese primer año fuerte que tuve de la Fórmula Ford en Inglaterra, en el 70, conocí a Armando Coria. Armando Coria era un actor de doblaje. Él hacía a McGarrett en Hawaii 5-0 y hacía al hombre biónico. Tiene una voz impresionante el tipo. Además, una gran persona. Él fue al curso de Jim Russell y yo lo conocí, me lo encontré ahí y pues ahí estuvo las semanas que tuvo que estar en el curso, salió a Europa como la mayoría aprovechaban salir como mis compañeros, visitar París, lo que fuera, Roma o lo que fuera, y regresaban para rentar los coches y estar dando y dando vueltas, ¿no? Entonces,
conocí a otro personaje que también fue mi compañero entonces de curso, pero que él también siguió corriendo, yendo a rentar los autos a los campeonatos de Jim Russell. Alex Zapata, un expiloto aviador, gran tipo también. Entonces, conocí a Armando Coria y cuando él se regresó me dijo, mira, a mí me gusta muchísimo cómo manejas, eres un buen piloto y yo soy dueño de una marca de coches de Fórmula V. Soy socio de Enrique Contreras Valladares, que en su momento era un hombre de industria, eran dueños de unas pipas que transportaban combustóleo y tenían sus talleres por ahí por Tlalpan y me dijo, cuando regreses a México, búscame, porque yo quiero que corras para mí. Y bueno, pues ya te imaginarás, ya se imaginarán que lo primero que hice cuando regresé a México, que no fue tan sencillo, tuve que esperar ahí un ratito en lo que se materializaba el boleto de avión y todas esas cosas, pero regresando lo fui a buscar, pues se acordó de mí, platicamos, en fin, me presentó con Enrique, que se convirtió en un gran amigo, también un personaje extraordinario, y dijeron, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Pues que mañana nos vamos a la pista, compañero, porque yo quiero enseñarles quién eres tú. Y bueno, total que nos fuimos al autódromo, en esa época se podía rodar los lunes sin costo. Nos fuimos al autódromo, me permitieron subir a 2 de sus autos, pues les gustó mi trabajo y me dijeron, pues queremos que te quedes como piloto de nuestro equipo. Entonces eso abrió una puerta más para las oportunidades que también después se siguieron presentando. O sea, te digo, coche que se me ofrecía, coche que trataba de aprovechar la oportunidad y así llegaron los turismo y así llegaron los autos de Trans Am, en fin, ¿no? Y pero más que nada me quedé prácticamente, te voy a decir, 3 años con el equipo, el de Enrique Contreras y de Armando Coria, y pues nos fue muy bien. Ellos aparte de que Enrique tenía negocio de los camiones, tenían el equipo y fabricaban los Fórmula V, pues tenían sus clientes, en fin, ¿no? Y pues yo era pues, también en ese momento el vendedor número uno, ¿no? Lo que yo pudiera hacer bien representaba que ellos pudieran vender sus coches. Había competencia, en fin, con otros pilotos haciendo lo suyo y también haciendo su venta. Y así seguí hasta que se volvió a presentar otra oportunidad después de correr la Fórmula V, de correr una categoría que se llamaba Fórmula Super V, que era la categoría senior, digamos, de la Fórmula V, que estaba manejada por Volkswagen entonces, por Volkswagen Motorsport, y que tenía su campeonato en Europa. En el interim de estar con toda la gente de la Fórmula V, conocí a la gente de Europa y también conocí a otro buen hombre, al ingeniero Nitzke, ahorita te doy su nombre, se me escapa ahorita en ese momento su nombre, qué ingrato soy, pero bueno, Christian Nitzke. Entonces, y él también, de esas cosas que suceden, me presentó con el director de Volkswagen Motorsport en Alemania, que a su vez me invitó a visitar Alemania para que yo probara un auto de la Fórmula Super V, porque la idea era correr. Y una cosa llevó a la otra y me presentaron a Kurt Bergman, que era el dueño del equipo para el que yo iba a correr si conseguía el dinero. Él tenía su taller, su compañía en la Praterinsel, o sea, en la isla esta de, de, de Viena, que está cruzando el río, que tiene una rueda de la fortuna impresionantemente grande. Ahí en esa islita él tenía su taller y bueno, me invitaron y lo conocí, todo total. Se hizo el arreglo y se firmó un contrato para que en 1976 yo me fuera a correr la Fórmula Super V.
Nuevamente, pues la historia llevó al tema de que pues todo empezó muy bien. No tan bien porque empezó con un accidente mío en Misano que se llevó una buena parte del presupuesto. Después estaba programado para correr en la primera del año en el Nürburgring, una carrera tradicional, y mi compañero de equipo, más bien dicho, el piloto que terminó manejando mi coche fue Keke Rosberg, porque a mí no me permitieron participar porque a través del fin de semana, en una de las prácticas, se mató un joven suizo ahí en el Nürburgring. Y entonces Kurt Bergman decidió que no era por ningún motivo conveniente de que yo debutara en esa pista sin conocerla, sin conocer el coche. Era una pista competitiva, los autos eran rapidísimos. Y tomó la decisión de que no participara y le dieron mi coche a Keke Rosberg. Otra de las cosas que de alguna manera más adelante en mi carrera pues tuvieron relevancia, ¿no? Porque somos buenos amigos, hace mucho que no nos vemos, pero somos buenos amigos. Y entonces, bueno, pues total, ya no corrí, se fueron complicando las cosas, vino una carrera en Hockenheim, se hizo con resultados más o menos regulares, después vino la carrera en el Nürburgring, por cierto, en el circuito en el que infortunadamente se mató Pedro Rodríguez, en fin, y a final de cuentas, pues otra vez la historia, ¿no? Se acabó el recurso y ahí vienes de regreso a la tierra del águila y el nopal, ¿no? Y otra vez, bueno, pues a seguir trabajando y a seguir buscando, porque lo que sí te puedo decir, Paco, es que en todo ese tiempo, en ningún momento, me vino a la mente claudicar. En ningún momento. Tal era mi amor por la velocidad y por los coches. Ya en ese entonces para mí no había otra cosa, porque ya inclusive había hecho a un lado mi carrera como ingeniero textil, había dejado el poli, todo. Lo que yo quería era ser piloto y ser un buen piloto profesional. Quizá ya ir a la Fórmula 1, ya llegar a las categorías mayores, ya no era el objetivo, pero sí llegar a ser un piloto profesional y hacer una carrera digna, ¿no? Oye, Entonces, Marc, bueno, no, adelante. adelante, adelante, adelante. No, bueno, pues ahí vienes de regreso y a seguir chambeando. Entonces vinieron otras oportunidades, la participación de las carreras en Transam en México, venían carreras de Fórmula Ford de Estados Unidos y siempre había forma de conseguir un patrocinador y un coche. Vinieron carreras de Fórmula Super B, vinieron carreras de los 1000 kilómetros de IMSA, los 500 kilómetros, y entonces siempre había forma de conseguir un patrocinador y un coche, ¿no? Que un Porsche, que un Camaro, que, en fin. Y, y de repente vino una gran oportunidad porque había un muy buen amigo mío que en 1977, después de esta situación que viví con la Fórmula Super bien Alemania, me dijo, olvídate, ponte a trabajar y empiézate a formar un futuro. Pero tú sabes, ¿no? Como cuando me compraron mi coche, ¿no? Para ir a la escuela. Sí, claro que sí, lo que tú digas. Y efectivamente me puse a trabajar, pero siempre con el plan de regresar a las carreras en mente, ¿no? Y resulta de que este gran amigo, José Antonio Farril Ávila, pues pertenecía a la familia del grupo Novedades. Yo estaba trabajando con ellos en la impresora y editora mexicana, ahí por Lago de Guadalupe, una empresa gigantesca de impresión. Y pues inevitablemente todo volvió a llevar a la cuestión de las carreras. Para no hacerte el cuento largo, terminamos organizando una carrera de Fórmula Atlantic a la que vinieron los mejores pilotos de Estados Unidos de la época, en la que yo tuve la oportunidad de participar, en la que me divertí muchísimo.
y en la que terminó prácticamente con todos los amigos de José Antonio en los lugares donde hubiese una empresa de la familia O'Farrill. Quedó prohibido que pudiésemos pisar suelo sagrado, porque no le fue muy bien a la competencia, pero la verdad es que fue un éxito deportivo, si no lo fue económico. Vino James Hunt, corrió Kevin Cogan, vino Bobby Rahal, un piloto norteamericano connotadísimo, 3 veces campeón de IndyCar, en fin. Y me tocó participar y una vez más me tocó la oportunidad de conocer gente que fue un elemento importante más adelante en mi carrera, ¿no? Total que pues me separé de donde estaba yo y empecé a trabajar nuevamente en los proyectos y buscando carreras por aquí y por allá, hasta que en 1978 vino la Fórmula Atlantic nuevamente y tuve la oportunidad de participar, ¿no? Oye, Marco, hay muchas preguntas de la gente que está conectándose viendo esto en vivo. Jorge Orendain de Guadalajara, además de mandarte saludos, te pregunta que a quién consideras el mejor piloto natural que haya corrido, piloto natural mexicano que haya corrido en Fórmula 1. Pues mira, la verdad es que es una magnífica pregunta. Yo creo que el piloto natural, el talento natural más, vamos a poner esta palabra en juego, impresionante, el que ha tenido México en la Fórmula 1, es Ricardo Rodríguez, definitivamente. Y no necesito argumentar mucho porque pues, los hechos están a la vista, ¿no? Lo que hizo con Ferrari, lo que hizo en su primera carrera, lo que hacía en las carreras en las que participaba en Estados Unidos, en los prototipos, en Riverside, cuando corría en Nassau, en fin, lo que hacía, no pudo participar en Le Mans por la edad, en fin, pero me parece que Ricardo Rodríguez sería el talento natural, el mayor talento natural para la Fórmula 1 que ha tenido México. Y saludos a Guadalajara, un lugar en el que tengo muchísimos amigos. Te pregunto también si crees que Checo Pérez merece una oportunidad en un equipo grande de Fórmula 1. Pues mira, Paco, la verdad es que no es una pregunta muy sencilla, porque en este momento, yo creo que esa oportunidad ya pasó. Yo creo que Checo, para empezar, tuvo la extraordinaria oportunidad de llegar a la Fórmula 1, de haber tenido el apoyo con el que sueñan muchísimos jóvenes, muchísimos pilotos jóvenes, y haber podido ir por el escalafón del automovilismo internacional hasta convertirse en piloto de Fórmula 1 con la escudería Sauber en 2011, si no me equivoco, ¿no? Y ahí, esa me parece que fue su primera gran oportunidad, porque además el Sauber no era un mal auto, era un buen auto. Pero en 2012 el Sauber era uno de los mejores autos de la Fórmula 1. Esto lo dijo abierta y claramente Fernando Alonso. Y más que el hecho de que lo haya dicho clara y abiertamente Fernando Alonso, quedó demostrado con la gran actuación que tuvo Checo en Malasia, cuando estuvo a punto de ganar el Gran Premio de este país, cuando pasó a Fernando Alonso y se colocó en el liderato. Y por situaciones, bueno, que él conocerá mejor que ninguno de nosotros, porque nosotros nada más fuimos testigos, no pudo sostener ese primer lugar, lo perdió y ganó la competencia Fernando Alonso, que además es un doble campeón del mundo que sabe ganar carreras de una o de otra forma, ¿no? A mí me parece que esa gran oportunidad que tuvo Checo, por las razones que tú quieras, pues no se pudo concretar, ¿cómo te diría yo?, al siguiente año. Porque a mí me parece que Checo debió haber permanecido en Sauber un año más. Sin embargo, también por las razones que todos quieran y que tú quieras y que yo quiera, pues vino el tema de McLaren, el canto de las sirenas, el contrato con una escudería pues, que nada más había tenido a Prost, a Senna,
a un técnico mexicano extraordinario como Joe Ramírez, en fin. Era realmente muy, muy difícil no escuchar ese canto de las sirenas. Va Checo a un equipo McLaren que tuvo un año desastroso. Hemos podido ver cómo McLaren está apenas empezando de alguna manera a recuperar, y no sabemos si alcanza a recuperar las glorias de aquel entonces, pero pues le tocó esa mala suerte a Checo, que representó su salida de ese mismo equipo al terminar la temporada y desde luego su entrada al que ha sido su equipo, su casa desde entonces, que fue Force India, ¿no? En sus diferentes ahora nombres. Pero durante ese tiempo, y me parece que en el momento, puedo estar equivocado porque no estuve tan cerca de él, eso lo sabe él, lo sabe su papá, lo sabe su familia. Checo era miembro de la Ferrari Drivers Academy. Era uno de los pilotos jóvenes de Ferrari. Sin embargo, a mí me parece que al haber tomado la decisión de ir a McLaren, de alguna manera se cerró la puerta en Ferrari. Y cerrarte la puerta en Ferrari, bueno, pues nomás imagínate lo que ha significado, ¿no? Son oportunidades que se dan muy pocas veces en la vida, son oportunidades que inclusive es muy difícil poder acceder a ellas. O sea, muy difícil tomar la mejor de las decisiones de quedarte o irte. Era esperar con Ferrari a ver qué pasaba, o irte con McLaren, que era una escudería que podías considerar al nivel de Ferrari. O sea, de no pedirle nada, ¿no? Por lo que había dado, por lo que había tenido, por el potencial, por el dinero, por la tecnología, en fin, por todos los ingenieros, todo lo que tú quisieras. Entonces ellos tomaron la decisión y bueno, me parece que ahí se cerró un poquito la puerta, porque por ahí debió haber llegado otra oportunidad de que Checo accediera a Ferrari y me parece que fue Luca di Montezuma lo que dijo, no, todavía no está preparado Checo para ser piloto de Ferrari. Y ahí me parece que fue donde se acabó la oportunidad. Oye, Marco, otra pregunta que nos hacen, si crees que Lewis Hamilton le dé alcance a Michael Schumacher como el máximo ganador de Fórmula 1, de campeonatos, evidentemente de Fórmula 1, o incluso si lo puedes superar. Si me lo hubieran preguntado en enero de este año, yo te hubiera dicho que sí, que indudablemente. Ahorita que me lo preguntas, yo te digo que quién sabe. Por todo lo que ha pasado en este momento, la Fórmula 1 que van a llegar a enfrentar todos en el momento en que se reinicien las actividades, va a ser una Fórmula 1 completamente diferente a la que todos conocemos también hasta este momento. Los pilotos también van con una mentalidad diferente por todo lo que han vivido, que en su vida se hubiesen imaginado que pudieran vivir. Los equipos están teniendo en este momento problemas. A lo mejor Mercedes la puede librar un poco, pero McLaren acaba de anunciar que podían despedir a 1,200 empleados y eso es una terrible noticia. Aunque también se hablaba de que probablemente Renault inclusive tuviese que cerrar las puertas, pero ya ese fantasma se ha desvanecido porque al aceptarse el límite del presupuesto, ya Renault tiene la oportunidad de contar cuando menos con un par de temporadas con el presupuesto necesario para seguir corriendo. O sea que para los detractores de Esteban Ocon pueden estar tranquilos y dormir tranquilos o seguir teniendo pesadillas porque Esteban Ocon va a seguir corriendo en la Fórmula 1 y en el equipo Renault. Y pero te digo, pienso que se van a encontrar con cosas completamente diferentes, aparte de que, y lo platicamos antes de iniciar la transmisión, Paco, están cambiando mucho las cosas. El campeonato que vamos a tener es un campeonato totalmente sui generis. No sabemos si se van a completar las carreras que marca el reglamento.
No sabemos si vamos a tener un campeón, si se van a completar las 8, las puntuaciones, en fin, todavía no lo sabemos. Entonces, todo eso puede intervenir en el desarrollo de la locomotora conocida como Mercedes. Si tú me dices que vamos a regresar al mismo lugar, a la misma posición en la que estábamos antes de que existiera esto, yo te vuelvo a decir, no habría nadie que le ganara a Lewis Hamilton ni a Mercedes este otro título. Pero ahorita, como están las cosas, cuando la gente empieza a decir y a empujar para que Sebastian Vettel pudiera ir a Mercedes porque es piloto alemán, porque, o sea, todo eso se convertiría en un tema muy disruptivo. Y aunque Lewis Hamilton es un hombre con una mente tremendamente fuerte, no es un hombre que disfrute estar trabajando en un entorno que no sea el entorno que a él le gusta trabajar. Oye, otra pregunta que nos hacen, si consideras que Charles Leclerc está al nivel de Max Verstappen. Mira, son preguntas un poquitín complicadas de responder. Max Verstappen es un talentazazazazo, ¿eh? Es un absoluto fuera de serie. Pero Charles Leclerc también lo es, ¿eh? Charles Leclerc es el heredero de Jules Bianchi. Charles Leclerc es el piloto que Ferrari ha estado esperando por años, pero también Ferrari tiene que aprender a ganar carreras y ganar campeonatos otra vez. Porque si no, Charles Leclerc puede ser mejor que Verstappen o que Alonso o que el Hamilton o quien me digas, pero si no tiene un equipo que le dé el auto con el que pueda ganar el campeonato, le va a pasar lo mismo que a Alonso y que a Vettel, 5 años sin poderlo lograr. Entonces, el tema está en manos de Ferrari. Ya como pilotos, quizá en una competencia mano a mano, me parece que sería muy difícil escoger al ganador. Cualquiera podría hacerlo. Oye, Marco, bueno, pues, de las cosas bonitas a las que se enfrenta uno cuando está conduciendo una transmisión como esta en vivo, es que pues, uno puede tener preguntas que quiera hacer, pero afortunadamente el público nos lleva por otro lado. Oye, preguntarte, como parte de Voces del Deporte Mexicano que eres, como uno de los consejeros, como una de las principales voces autorizadas para hablar de automovilismo, como narrador, como comentarista, como analista, habiéndolo vivido desde las entrañas, ¿a ti qué te parece pues que a través de Voces del Deporte Mexicano se reconozca a los grandes exponentes de la crónica deportiva, no solo en automovilismo, sino de todos los deportes, y que las nuevas generaciones, pues que a lo mejor sí conocen quién es, a lo mejor te conocen a ti, conocen a Chacho, que son de los cronistas que ya hemos reconocido y más importantes actualmente en automovilismo en México, pero que de repente no saben quién fue un Rodolfo Sánchez Noya, por ejemplo, en el caso específico del automovilismo. Y si hablamos de otros deportes, bueno, el Mago Septién, Ángel Fernández, el caso de don Antonio Andere, por ejemplo. Para ti, ¿cuál es la importancia de que se reconozca a los grandes exponentes de la crónica deportiva y que además ese reconocimiento también venga en forma de que la gente puede ir a la fonoteca y puede escuchar a estas grandes voces que a lo mejor no les tocó conocer porque ya habían fallecido cuando empezaron a involucrarse o a desarrollar gusto por los deportes? De entrada, Paco, esto es importantísimo. De entrada, este es un tema cultural y todos los temas culturales tienen un valor intrínseco muy, muy, muy importante. Después yo te diría que Voces del Deporte es una iniciativa increíble, loable por el lado que la quieras ver. Reconocer a todas esas voces que, pues como tú dices, muchos no tuvimos oportunidad de escuchar, otros sí, pero no las pudimos en su momento disfrutar o reconocer como lo que eran, ¿no? Como sí a muchos, digamos, nos tocó un don Ángel Fernández o como no nos tocó don Paco Malgesto
o como sí nos tocó, o como sí tocó el Mago Septién, en fin, las grandes figuras de, 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 de las voces del deporte, ¿no? De entrada es una iniciativa increíble. Yo creo que es algo que tiene que continuar. Yo creo que es algo que tiene que crecer. Tienes toda la razón. Siempre lo que está a la mano es lo primero que flota, o lo primero que se escucha, lo primero que se ve. Y bueno, pues yo fui tremendamente afortunado en que se me invitara como comentarista deportivo a ser recipiente del reconocimiento de Voces del Deporte. Una experiencia además padrísima en una cena extraordinaria con unas personalidades en las que, bueno, cuando tú te paras para platicar con todos hasta te intimidas, ¿no? Muy padre, pero a lo que voy es aparte de lo que me estabas comentando. Esto es algo que tiene que seguir. Esto es algo que ya no se puede detener. Y como tú comentabas y lo comentabas muy bien, no nada más está Rodolfo Sánchez Noya. Conozco un poquito de la historia de los narradores del automovilismo deportivo te viene a la mente un Jorge Labardini, que hacía los grandes premios de Fórmula 1 para Telesistema Mexicano. Sonia Alarcón, que bueno, si bien hacía de chile, de dulce y de manteca, lo hacía muy bien pues se convirtió en una voz reconocidísima, ¿no? Pero yo creo que primero para mí es un gran privilegio que me hayan invitado como consejero, pero yo creo que nuestra misión ahora integrado a esto es la de poder llevar a todos a la fonoteca las voces del deporte de todos los tiempos en México, porque como te digo, es cultura y parecería que la cultura está haciéndose a un lado, tristemente por algunos personajes, pero va a permanecer. O sea, la cultura no la puedes hacer a un lado nunca, porque es parte de la historia del ser humano. Y al ser parte de la historia del ser humano, tienes que conocerla, tienes que respetarla, pero sobre todo tienes que recordarla para, como en todos los demás entornos, no cometas los errores que se cometieron en determinado momento, ¿no? Oye, Marco, bueno, el día de hoy, para mandar saludos, nos han estado viendo Ana Lilia Martínez, Cristian Arcos, por supuesto a Marco Antonio Cuello Rodríguez, que también hizo una pregunta, Francisco Torres González, Eduardo Torres, Karen Coral, Antonio Labat, que dice, bueno, que te dice que eres un gran comentarista deportivo y de las carreras automovilísticas. En México eres el gran narrador de los eventos de racing, pues, y bueno, y nos felicita obviamente por hacerte parte de esta entrevista y este proyecto. Gracias por lo que nos toca y seguramente tú también agradecido por los comentarios. Preguntas, bueno, muchísimas a Jorge Orenday, muchas gracias por la participación. Pregunta que si consideras que Carlos Sainz merecía llegar a Ferrari y también que cómo evalúas el conocimiento del público mexicano sobre la Fórmula 1. Sobre Carlos Sainz te puedo decir que él es el que tiene que demostrar si tenía los méritos para llegar a Ferrari. Todavía le falta, porque todavía este año tiene que correr con McLaren. Todo 2020 tiene que correr con McLaren. Su gran oportunidad con Ferrari llega en el 2021, todavía falta. Y él es el que tendrá que empezar a demostrar desde esta campaña con McLaren, con Lando Norris, si él tiene los tamaños para ser piloto de Ferrari. Y la otra pregunta era la de... ¿Cómo consideras el conocimiento de la afición mexicana o del público mexicano sobre la Fórmula 1? Pues mira, sin lugar a dudas, te puedo decir, la afición mexicana a la Fórmula 1 es una de las más entusiastas y de las más conocedoras. Y de las que aprenden a una velocidad increíble, ¿eh? O sea, yo te lo puedo decir en mi experiencia como comentarista, que aprenden rapidísimo y luego hasta les quieres dar la vuelta porque pues ya te llegan y te enseñan y ya te platican y ya te debaten. Pero todo eso te lo puedo decir, Paco,
no es más que positivo. O sea, a mí no hay nada que me dé una mayor satisfacción que algún amigo aficionado, que algún aficionado que te encuentres en una pista te diga, oiga, es que el otro día dijo usted esto y no es por aceptar que te pudiste haber equivocado. Y de veras es algo satisfactorio, pero todavía más satisfactorio es decirle, no, estás equivocado porque es así y así. Porque entonces con eso te demuestras a ti mismo que ese papel que tienes frente a él, pues lo estás guardando como lo debes guardar, ¿no? Oye, Marco, pues ya un poco para acercarnos a despedir esta hora pues, de mucha plática, de conocer hoy, si de algo nos puedo sentir orgullosos es que hemos conocido un poco más a Marco Tolama en su faceta de piloto, porque como comentarista te conocemos muy bien, pero creo que de repente a la gente se le olvida que tú llegaste a esto porque te dedicaste precisamente al deporte al que hoy analizas también. ¿Qué estás haciendo actualmente viviendo este confinamiento? ¿Qué nuevas actividades has tenido que a lo mejor retomar desde pues, la necesidad de no poder salir de casa, lectura, series, que a lo mejor hasta le puedo recomendar a la gente? ¿Cómo has vivido estos meses, Marco? Mira, Paco, mi cuarentena empezó el 1 de febrero porque me caí y me troné una rodilla. Entonces, después o sea, del proceso de la operación, prácticamente terminando la operación que fue por ahí del 15 de febrero, pues nos llegaron a todos con la noticia de que nos íbamos a tener que guardar. La mía fue un poquitín forzada en cuestión de inicio, pero no ha sido muy diferente a la de todos. Quizá eh, lo único que no haya podido hacer es una terapia más adecuada, un poco más de ejercicio, porque creo que a todos nos falta hacer un poquito más de ejercicio. Eh, Estar encerrado te invita a estar sentado, a estar eh, inactivón, y eso no es por ningún motivo nada bueno. Tenemos ejemplos muy interesantes de compañeros también comentaristas que son eh, súper deportistas y que eh, cuarentena o no cuarentena andan corriendo por todos lados, lo que es excelente. Pero mira, ¿qué me ha tocado? Pues me ha tocado seguir trabajando porque en mi casa de trabajo se encontró una fórmula de trabajar desde casa, de hacer los noticieros desde casa, de hacer las participaciones. Afortunadamente, las series internacionales como la Fórmula E, como por ejemplo otras como IMSA, han seguido generando productos y he tenido la oportunidad de seguirlos narrando. Entonces, para Claro Sports, yo he seguido trabajando y he tenido mis participaciones en los noticieros, inclusive con cápsulas históricas, noticiosas, con los comentarios de siempre, pues también con las narraciones de las carreras. Entonces, te puedo decir que muy pronto iniciamos la narración de las carreras de IndyCar para México y Latinoamérica, como también ya vamos a empezar con IMSA, como ya, por ejemplo, otras televisoras empezaron con NASCAR, ya empieza más o menos la actividad. Entonces, realmente dentro de mi actividad no han cambiado tanto las cosas, porque a lo que yo normalmente me dedico, Paco, es estar persiguiendo información. De ayer, de antier, de hoy, y checar lo que estoy viendo si va a servir para mañana. Entonces, todo el tiempo estoy con eso. Tengo el programa de radio que te puedo platicar que en las últimas 2 ediciones ya sale al aire como tú y yo hoy, nada más que sale directo a YouTube. Entonces ya Auto y Pista Radio ya es Auto y Pista en YouTube. Y bueno, pues mientras tanto, eh, todo lo que pueda leer, todo lo que pueda estudiar acerca de lo que tanto me gusta, pues lo hago. Tenemos también situaciones de las que nos enteramos pues prácticamente todos los días, ¿no? El aniversario de lo de Niki Lauda, de lo de Gilles Villeneuve, de lo de Ayrton Senna, en fin, ¿no? Te hablan de lo de las películas, en fin. Pues y en ese momento, bueno, pues
volteas tu atención a ese tipo de cosas. Entonces, así es más o menos como ha pasado. Me he tratado de cuidar como todos han tratado seguramente de cuidarse, y he tratado de acatar lo que más que nada el sentido común dicta, porque creo que nosotros, la sociedad mexicana, se manejó más sobre la base del sentido común que sobre lo que le decían que tenía que hacer, porque si no creo que ya hubiese un problema todavía mayor, pero pues así las cosas, ¿no? Y puedo decir que preparándome para cuando esto pueda cambiar, que espero pueda cambiar y que pueda cambiar rápidamente para bien. No sé si a la normalidad, no sé si volvamos a vivir como se vivía antes. Tengo mis dudas, pero también tengo la ilusión y la esperanza de que el ser humano se puede redescubrir, se puede reinventar. Para eso es el número uno como animal racional, y que podíamos retomar un camino muy positivo, ¿no? Perfecto, Marco, pues, pues agradecerte nuevamente por haber estado pues en esta poquito más de una hora de mucha plática, muy productiva, muchas anécdotas y sobre todo pues mucha participación de la gente, pues con uno de los grandes expertos del deporte de motor de nuestro país. Recordarles que al término de esta entrevista, pues bueno, aquí mismo, a través de la página de Facebook de Voces del Deporte Mexicano, usted ya podrá ver la entrevista a la hora que quiera, quedará ya grabada la entrevista. Y también, por supuesto, en nuestro YouTube podrá seguir esa entrevista si no pudo ver la entrevista completa con Marco Tolama, así como las entrevistas que hemos tenido previamente con Fernando Schwartz, Francisco Javier González, don Emilio Fernando Alonso, Fernando von Rossum, Gaby Fernández de Lara y por ahí Pablo Carrillo. También recordarles que el próximo jueves tenemos nuevamente una cita a las 6 de la tarde. En esta ocasión vamos a estar entrevistando a quizá la voz más reconocida en lo que se refiere a hablar de ciclismo en nuestro país, que es, pues no le gusta que le digan por su nombre, Goga Ruiz Sandoval, Georgina Ruiz Sandoval. El próximo jueves estará con nosotros. Por supuesto, síganlo a través de nuestras redes sociales de Facebook Live. Y Marco, pues no me queda más que mandarte ahora sí que un abrazo virtual, como se tiene que hacer actualmente debido al tema del confinamiento, pero con la esperanza de que pues muy pronto nos podamos ver y que, como dices tú, pues esta normalidad o nueva normalidad poco a poco nos vaya alcanzando y volvamos a hacer eso que tanto nos apasiona y gusta en compañía de amigos y de seres queridos. Muchas gracias, Paco, por la invitación. Muchas gracias a todos los amigos que se tomaron el tiempo para escucharnos. Y bueno, pues listos. También te mando un abrazo muy fuerte a todos ellos también. Y pues ya estamos en sus marcas para cuando se diga listos. Yo creo que ya hasta afuera ya estamos. Perfecto, pues muchas gracias a Marco Tolama, muchas gracias a toda la gente que nos estuvo sintonizando. Esto fue Frente a Frente con Marco Tolama, una nueva edición de Frente a Frente con las voces del deporte mexicano. Nos vemos el próximo jueves, ya lo saben, a las 6 de la tarde con Goga Ruiz Sandoval.